¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a esta tercer cápsula titulada El método y métodos auxiliares. ¿Qué es un método de investigación? Un método de investigación es un conjunto sistemático de procedimientos diseñados específicamente para alcanzar un objetivo de conocimiento. Está fundamentado en teorías y principios que guían cada paso del proceso investigativo, proporcionando una estructura lógica y coherente. La importancia del método es que debe ser riguroso y debe ser reproducible. Esto garantiza que otros investigadores puedan seguir los mismos pasos y verificar los resultados obtenidos, y esto es esencial para la construcción colectiva del conocimiento. Interpretación y comparación. Esto facilita la lectura e interpretación de resultados bajo parámetros comunes, permitiendo comparar diferentes estudios realizados con metodologías similares, y credibilidad científica, que constituye la base para que tu investigación sea considerada válida en la comunidad académica y profesional de administración. El método principal es la estrategia central que estructura todo el enfoque para abordar el problema de investigación. Determina la orientación fundamental del estudio, mientras que los métodos auxiliares son las técnicas complementarias que apoyan, enriquecen y potencian los resultados del método principal, aportando mayor profundidad o precisión. Por ejemplo, en un estudio sobre clima organizacional, tu método principal podría ser una encuesta, mientras que el método auxiliar sería el análisis estadístico de los resultados de las encuestas y las entrevistas semiestructuradas. Clasificación de métodos auxiliares. Está el método de recolección de datos, que son entrevistas estructuradas, semiestructuradas, abiertas, de observación y grupos focales o con técnicas proyectivas. Métodos de análisis, el análisis estadístico, descriptivo, inferencial, multivariante, análisis cualitativo de contenido, fenomenológico, etnográfico, análisis mixtos y técnicas de triangulación. Y los métodos de validación, triangulación metodológica, pruebas piloto y pretest, validación por expertos y revisión por pares. Por ejemplo, en una investigación social, el método principal sería una encuesta estructurada aplicada a 200 empleados de empresas multinacionales para medir satisfacción laboral y factores asociados. Y los métodos auxiliares, los grupos focales con mandos intermedios para profundizar en hallazgos preliminares, el análisis estadístico de correlación de variables para validar relaciones entre estas mismas variables y entrevistas a directivos para contextualizar los resultados. Por ejemplo, en las ciencias naturales, en un experimento controlado, el método principal establece relaciones causales mediante manipulación de variables en condiciones controladas. Una técnica de medición son los métodos auxiliares que permiten cuantificar, es decir, ponerle números con precisión a los cambios observados en las variables experimentales. Softwares de simulación son herramientas computacionales que modelan escenarios complejos para predecir comportamientos de sistemas, y análisis de imágenes, técnicas para extraer información cuantitativa y cualitativa a partir de registros visuales del experimento. Las ventajas de usar métodos auxiliares es mayor precisión y profundidad. Los métodos auxiliares te permiten capturar matices y detalles que un solo método podría pasar por alto, ofreciendo una imagen más completa del fenómeno estudiado. Y la superación de limitaciones. Cada método tiene puntos ciegos. Los métodos auxiliares ayudan a compensar las debilidades inherentes al método principal de tu investigación. Triangulación y validación. Al obtener datos desde diferentes ángulos metodológicos, puedes verificar la consistencia de los hallazgos y aumentar la validez de tus conclusiones. Uso combinado de métodos. Por ejemplo, la observación participante, entrevistas semiestructuradas y el análisis documental. En una investigación educativa sobre estrategias de enseñanza en la administración, los investigadores combinaron observación participante en el aula como método principal para registrar interacciones directamente, entrevistas semiestructuradas con docentes y estudiantes para comprender percepciones, el análisis documental para evaluar los programas de estudio y los materiales didácticos. El resultado fue una comprensión integral del fenómeno, identificando prácticas efectivas imposibles de detectar con un solo método. Ahora, ¿cómo podemos seleccionar estos métodos auxiliares? Bien, mediante el objetivo y el alcance de nuestra investigación. Primero, se debe considerar qué quiero lograr o qué quieres lograr específicamente con tu investigación y qué nivel de profundidad necesitas, es decir, cuál es el alcance que vas a
a tener en tu investigación. ¿Qué recursos tienes disponibles? Evaluar realísticamente el tiempo, tecnología, presupuesto y personal con el que cuentas para implementar cada uno de estos métodos. Compatibilidad metodológica. Verifica que exista coherencia teórica y práctica entre tu método principal y los métodos auxiliares que selecciones. Los errores comunes al usar métodos auxiliares pueden ser sobrecarga metodológica, es decir, incluir demasiadas técnicas sin justificación clara, complicando innecesariamente el estudio y dispersando esfuerzos. Em, sí, quieres abarcar muchísimas cosas en tu investigación. No, simplemente céntrate en lo que vas a poder lograr, ¿ok? Aunque sea una sola variable de estudio o un solo parámetro de estudio, pero justificado y que sea claro y conciso. Y eso es únicamente lo que vas a estudiar. No sobrecargues tu investigación, porque no lo vas a lograr. Falta de integración. No establecer conexiones claras entre el método principal y los auxiliares, tratándolos como comportamientos estancos. Una ausencia de justificación, no explicar por qué se eligieron estos determinados métodos, ni cuál es su aporte específico al estudio. Hay que justificar por qué estás utilizando cada uno de los métodos. En este estudio se va a utilizar una entrevista para conocer cuál es la reacción de los sujetos, etcétera. Estos errores pueden comprometer la validez y coherencia de tu investigación, por lo que es fundamental evitarlos mediante una planificación cuidadosa. Recomendaciones para aplicar efectivamente los métodos. Bien, la planificación anticipada. Incorpora los métodos auxiliares desde la fase del diseño del estudio, no como agregados de último momento. Es decir, tienes que tener una idea clara de cómo vas a investigar ese fenómeno, con qué métodos. Esto asegura coherencia metodológica. Capacitación del equipo. Asegúrate que todos los investigadores dominen las técnicas auxiliares seleccionadas antes de iniciar la correlación de datos. Bien, en un diagrama de integración metodológica, es decir, cómo integrar cada uno de estos métodos auxiliares dentro de un método principal, podemos tener, por ejemplo, en una encuesta sería el método central para recolectar datos cuantitativos, es decir, que los podemos medir, son datos que podemos asignarles números. ¿Con qué métodos auxiliares vamos a reforzar nuestra investigación? Con entrevistas. Estas entrevistas profundizan en respuestas y en contexto. Con un análisis documental, corroborando hallazgos con fuentes escritas, es decir, corroborando si nuestros resultados se parecen o si son muy diferentes a lo que está escrito o lo que está publicado en otros artículos o investigaciones. Con grupos focales, explorando percepciones colectivas y matices, y con un análisis estadístico, procesando y cuantificando los datos de las encuestas, y esto nos dará los resultados. En conclusión, el método es como la columna vertebral de la investigación. Este proporciona una estructura, una dirección y rigor científico a toda investigación, no solo en la administración, en cualquier área de las ciencias. Métodos auxiliares de enriquecimiento. Estos complementan, profundizan y fortalecen el proceso de investigación desde múltiples ángulos. Integración, y esto le da coherencia. Los métodos deben formar un sistema coherente y alineado con los objetivos de investigación. Selección adecuada le da calidad. La correcta elección y aplicación de métodos mejora significativamente la validez del estudio. Dominar la integración metodológica es una competencia esencial para todo investigador en el campo de la administración. Bien, estimados alumnos, esto es todo por esta cápsula. Los veo en el siguiente video. Gracias por su atención.